Gracias a ti, por esta oportunidad para saludarte y saludar a todos los seguidores que están en tu canal. Muchas gracias. Bueno, yo sé que te han preguntado por personajes icónicos, pero quisiera ahondar un poquito el tema de los documentales. ¿Cómo es de pronto el poder, no solo dar voz a astrofísicos, por ejemplo, el Dios de las Maravillas, bueno, otros personajes destacados como la Marca del Dragón, el futuro según Stephen Hawking, Roma, auge, caída? Entonces, ¿cómo es la experiencia en documentales y también en dramas coreanos y taiwaneses? No, fíjate, es una pregunta muy interesante. Nunca me la habían hecho y tampoco la había escuchado en otras entrevistas a otros colegas. Fíjate que el tema de los documentales es muy interesante porque lo que se busca es poder atrapar la atención del espectador. En este caso, no hay recursos dramáticos como sería el caso de una película, una serie, ¿no? Donde tú te vales digamos, de los recursos actorales. En este caso estamos hablando de que el narrador, ¿verdad? Tiene que llevar, digamos, la palabra clave aquí es ritmo, ¿verdad? Porque si el narrador tiene un buen ritmo, eso es lo que va a tener atrapada la atención del espectador. Para mí, lo digo en público, lo he dicho en privado también, uno de los mejores narradores que tenemos, al menos en Latinoamérica, por supuesto, hay muchísimos, pero yo admiro muchísimo a Ali Rondón. Este, Realmente es una delicia escuchar esos documentales llevados por él, porque transmite mucha emoción, se conecta mucho con lo que está describiendo allí. Y bueno, de alguna manera yo he tratado de seguir esos pasos, pues, o sea, siempre trato de aprender del mejor y buscar esa cadencia, pues porque es un tema también de emociones muy distintas a cuando estamos hablando digamos, de elementos dramáticos, pero en la narración también tiene que estar presente porque si no se convertiría en algo muy aburrido. Sí, es verdad, porque los documentales tienen como un mundo, como todo ese amplio pues universo y es bueno que lo destaques. También es importante pues, bueno, yo sé que he estado indagando y me gustaría saber si es verdad o falso que tú hiciste el casting para esta producción de dinosaurios. Sí, es verdad. Sí, cómo no. En aquella oportunidad vino un equipo de México que estaban trabajando conjuntamente con la producción en Los Ángeles y fue una situación un poco extraña porque estaba casteando para el protagonista. Entonces era realmente, yo sabía pues que era como una batalla un poco que sabes que no lo vas a lograr porque los que llevaban eso, y ojo, creo que el doblaje mexicano, de hecho nosotros aprendimos muchos de ellos, son los grandes maestros, pero también es cierto de que ellos controlaban ese mercado. Por alguna razón vinieron a Venezuela y castearon para otros personajes que se lograron muy bien hechos acá. Ahorita puedo recordar a Mercedes Prato, por ejemplo, que tuvo la oportunidad de sacar un personaje allí. Creo que Luis Miguel Pérez también pudieron hacer algunos personajes allí, pero en mi caso estaba un poco difícil realmente. Pero bueno, igual se hizo el intento y bueno, esos son gajes del oficio. O sea, uno hace cientos de casting, a veces quedas, a veces no, y bueno, esa fue mi experiencia con esa producción. Claro, y ahí también que destacar porque su primer trabajo creo que lo de las telenovelas fue en esta producción de Brasil Pantanal, ¿no? Correcto, correcto. Para mí fue una sorpresa porque yo cuando entré a Etcétera, eso estamos hablando prácticamente de
finales de los 80, principios de los 90, yo tenía una experiencia muy mínima en otra casa de doblaje que se llamaba Lipsyn. Entonces, claro, pero la meca, digamos, de donde todos queríamos entrar era Etcétera, porque Etcétera hacía el doblaje de las novelas brasileñas, que en esa época estaba muy en boga. Entonces, bueno, digamos que fui para allá, hice mi prueba y en ese momento yo estaba haciendo un entrenamiento con el personaje protagónico de una novela que iba a entrar que se llamaba Pantanal. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando yo entro a grabar a mi primer día, el operador me dice, me ponen el libreto, ¿no? De Pantanal y yo digo, bueno, seguramente voy a arrancar con un figurante, ¿no? Un personaje pequeño, porque así es como se estila. Entonces el operador me dice, bueno, búscate Juve. Y yo pensé que me estaba tomando el pelo. Y yo, en serio, vamos a grabar, estamos perdiendo. No, no, busques tú eres Juve. Y ahí en ese momento me enteré que iba a ser el personaje protagónico de esa novela. Y bueno, fue una gran sorpresa para mí, un gran reto. Fue una novela que, al menos acá en Venezuela, fue un boom. O sea, prácticamente el país se paralizaba cuando era el horario de esa novela y bueno, fue una novela que tiene para mí muy gratos recuerdos. Bueno, es importante destacar de que no solo para algunas personas que conocen tu trabajo quieren saber, bueno, esto lo he estado investigando por foros y todo, sobre qué pasó con La Rosca y también sobre su empresa Jardín del Rock. La Rosca y el Jardín del Rock son dos empresas separadas, son independientes. El director del Jardín del Rock es mi amigo Gabriel Izquierdo. Este, digamos que en algún momento yo busqué una alianza con él en sus estudios, ¿verdad? Porque tenía un volumen de trabajo bastante grande en La Rosca. Digamos que fue una época bastante interesante porque tenía como clientes Fox y Nat Geo. Entonces, prácticamente todos los meses se hacían películas, documentales, series, y fue una época muy productiva. Ahí fue cuando vi que mi capacidad de entrega se vio un poco, digamos, limitada. Entonces, hice esta alianza con Gabriel y con el Jardín del Rock para poder sacar adelante la producción y bueno, realmente hicimos trabajos extraordinarios. ¿Qué pasó al final? Que digamos que yo llevaba básicamente la parte de producción, todo lo que era el tema de doblaje que se hacía acá en Venezuela. Estaba bajo la dirección tuve mucho apoyo también en aquella época. Puedo mencionar a Maite Bolívar, que me ayudaba con la parte de casting y dirección artística. Y digamos que ese era mi rol. El rol de comercialización con clientes, que es un aspecto de la industria que es muy importante, no estaba en mis manos. Lo llevaba otras personas, otros socios que tenía fuera de Venezuela. Coincidió con que Fox y Nat Geo fueron absorbidos por Disney. Disney tiene sus propios estudios tanto en México como en Argentina, tengo entendido. Y bueno, obviamente el trabajo se desvió para allá y bueno, digamos que ese fue, digamos, un punto de inflexión para La Rosca porque bueno, me quedé así como que después de tener muchísimo trabajo me quedé sin nada. Entonces, bueno, nos ha tocado buscar, reinventarnos y buscar otra estrategias para poder seguir produciendo el doblaje que la gente tanto quiere. Sí, son buenas producciones. Aparte, hay que destacar sobre que usted ha tenido la mayor participación de interpretar ese
universo de personajes siniestros, malévolos, ¿cómo es de pronto formar la psicología de algunos? Bueno, en particular digo Patrick Bateman, en Psicópata Americano, está también otro como el de Pusher, también el de Misión Secreta, hasta Las Sombras del Vampiro, que es bastante bueno. Entonces, ¿cómo es de pronto personificar esos personajes que son antagónicos, protagónicos, pero a la vez como el ejemplo de El Instituto de James Franco? Bueno, déjame decirte que para mí son los personajes más interesantes de hacer porque tienen una riqueza, digamos, en cuanto a matices. Digamos que los protagonistas tradicionales, digamos, son un poco más planos, ¿no? Los villanos en este caso tienen ese reto de buscar ese lado oscuro. Ahora, como actor, porque fundamentalmente soy actor formado en el teatro, mi técnica o mi filosofía es que el actor tiene que ser absolutamente transparente. ¿Para qué? Para que pueda captar los colores del personaje. Entonces, ¿qué es lo que tú haces cuando tienes un personaje frente a ti? Tú sencillamente observas, o sea, la observación en este caso es fundamental. Y el trabajo va saliendo solo, no es que tú dices, bueno, voy a hacer este personaje así, voy a hacer... Posiblemente hay algunos colegas que trabajen de esa manera. Yo no, yo en este caso soy más intuitivo, me dejo llevar más por el tema de las emociones y lo que el personaje me va dando. Y el objetivo es disfrutarlo al máximo. Yo creo que en la medida en que tú te plantees, hagas lo que hagas como actor o en la profesión que sea, si tú buscas divertirte o sea, en el buen sentido de la palabra. Cuando digo diversión no me refiero nada más a un tema frívolo. Divertirse es una palabra muy compleja, ¿no? Porque invita a muchas cosas, pero se resume en una sola palabra, divertirse. Yo creo que eso para mí es fundamental y yo creo que por ahí, ya que mencionaste el ejemplo del psicópata americano, American Psycho, fue o sea, de verdad que me lo disfruté muchísimo. Recuerdo cuando grabé esa producción, el, el técnico, el ingeniero de grabación y yo realmente lo disfrutábamos, veíamos la escena, la repetíamos, porque pensábamos que teníamos ante nosotros una gran obra y había que hacerle homenaje a eso a través del doblaje. Creo que se cumplió el cometido, ¿no? Bueno, esta es una pregunta que sí me da curiosidad para hacerle y es, ¿qué opina usted que en TikTok se evidencie una cantidad de edits de Psicópata Americano, algunas veces con tu voz al doblaje venezolano? ¿Cómo es de pronto hacer que algunas veces se encuentra otros en tendencia y todo eso? Ilústrame un poquito más porque no sigo mucho esa red. Bueno, lo que pasa es que en TikTok está por ejemplo, hacen unos tributos, unos edits rápido de que, por ejemplo, las mejores escenas del personaje y pues muestran de pronto algunos diálogos que tú a veces haces. Entonces yo digo, debe ser que de pronto lo has visto, entonces por eso te preguntaba, pero sí, eso es algo que en TikTok está rondando. Son fragmentos de escena Fragmento, exacto, con editados tu voz bien, o con la voz de alguien más. ambas. Bueno, mira, ese material está allí y digamos que Internet, las redes sociales en general dan mucha libertad y bueno, no sé, hay gente que lo hace, no lo juzgo, me parece que es una manera divertida, interesante de conectarse con las cosas que admiran. Pues. Hay cosas que yo veo que de repente hacen versiones, que pensé que era originalmente la pregunta que me estabas haciendo.
de repente la hacen con un acento venezolano característico. Entonces eso suele ser muy gracioso. Pero lo otro de repente como que agarrar una escena con el doblaje de neutro, ¿verdad? Y de repente sacarla de contexto y ponerla en otra cosa para que sea jocosa. Bueno, no sé, me parece muy divertido, más allá de lo que podría generarse el tema de derechos de autor y todo eso, pero ya ese es otro tema. Como te Sí. digo, hoy en día hay mucha libertad y cada quien lo asume a su manera. Sí, me parece bien porque pienso yo de que, bueno, están visibilizando su trabajo porque uno se desarrolla un poco el escucha y uno sabe que eres tú la voz de, mire, este es Salvador tal y ese es el otro actor de hablar y eso bueno, qué bueno para recalcarlo. Pero esa también otra curiosidad que tengo es cómo es hacer humor negro con Scary Movie 5 y por supuesto hay una película clásica que sí te quiero preguntar, El Conde de Montecristo, Jacopo. Uno parte como actor de una neutralidad absoluta. O sea, sin tratar de arrastrar vicios de ningún tipo, ni cosas prefabricadas, prehechas, porque quieres crear un efecto en particular. Sencillamente, y eso también lo aplico al teatro. Cuando agarro el texto y lo leo, primero entender qué es lo que está escrito allí, qué es lo que el autor quiere transmitir. Entonces, a partir de allí se genera esa conexión con el texto y es un dejarse llevar. O sea, yo creo que el secreto fundamental acá es quitarte tú todo, o sea, apartar un poco el ego, ¿verdad? Y ser lo suficientemente humilde para tener esa transparencia que es lo que va a permitir que el personaje permee, ¿ves? Porque en el caso del doblaje de voces, que es un arte tan particular, lo único que está de ti es la voz. Y para tú poder conectar, para que pueda tener sentido la acción del personaje que la persona, que el espectador está viendo en la pantalla y que tenga consonancia con la voz, ahí el actor de doblaje tiene que buscar esa conexión. Eso es fundamental, más allá de cualquier otra cosa que te puedo decir. El humor negro me parece algo muy interesante, muy admirable y pienso que hay que tener cierto, digamos, nivel de inteligencia para poderlo captar y para poderlo transmitir. Y en ese sentido me parece que también es muy retador. Bueno, voy a hacerte esta pregunta, quizás sea un poco como, no sé si dura o algo, pero es bastante pues interesante y es, veámoslo desde su lado, el tema cinéfilo, porque yo sé que has dado voz para dos producciones súper buenas y es Gamer y tú sabes, está la de Arcángel, el Arcángel, la de Daniel Craig, pero quisiera preguntarte cómo visualizas de pronto cómo ha evolucionado la venganza o las injusticias en el cine, pues sabiendo que has experimentado el tema del doblaje a personajes muy icónicos como el de Gerald Butler y pues el otro actor. Entonces, ¿cómo ves la venganza en el cine a través de esos personajes? Bueno, mira, yo creo que lo único que ha cambiado desde los griegos para acá es la parte estética, o sea, la parte de cómo se representa. Pero en términos de emociones, de sentimientos, de formas de expresión, yo creo que básicamente es lo mismo. Lo que cambia es el empaque, es la envoltura, es lo de afuera. Es cómo diferentes cineastas expresan digamos, su arte, su lenguaje visual en este caso, y las diferentes formas estéticas. Pero yo pienso que básicamente es lo mismo. Ahí no hay que estar buscando cinco patas al gato, pienso yo. Sí, es verdad, man.
Ahí es que son los personajes muy icónicos, muy excelentes, además de que hay un personaje en el terror que me pareció súper bueno y es el agente Peter Strand, el de Juego del Miedo 5. Bueno, aquí he tenido actores que han estado, pero me parece súper increíble. Ahora, este tema de las series, creo que es una comparación muy diferente, pero ¿cómo visualizas el panorama si se encontraran estos doblajes, por ejemplo, el de Mazuka, el de Dexter y el de Abby con Ray Donovan, cómo se juntaron, ¿no? Imagínate que están en un corto y visualiza pues ese panorama distinto como es la vida de un agente a la vida de alguien malo como Abby. Debo decirte algo. Tú realmente hiciste un trabajo de investigación muy interesante, muy a fondo, y en ese sentido me llevas una gran ventaja, porque realmente hay personajes que los tengo muy presentes, muy frescos. Acá mencionaste, por ejemplo, Mazuka, y nombraste este personaje de Ray Donovan. Sí, sí los recuerdo, pero hay otros que no. Me pasa muy particularmente con el tema del anime. El único así que recuerdo que tengo como más presente es el de Codicia, de Full Metal Jacket. No sé por qué, pero de resto he hecho una cantidad de personajes que realmente no tendría que ojear, tendría que ver, echar una revisada para ver de lo que se está hablando. Ahora, creo que retomando tu pregunta, ¿verdad? En un ejercicio de imaginación sería muy interesante poder reunir a todos esos personajes en una misma escena. Y creo que lo más interesante de ese experimento sería ver cómo suenan distintos, ¿ves? Porque muchas personas me han comentado eso. ¿Cómo se logra esa diferenciación? Bueno, en mi caso, cuando me preguntan por mi trabajo. Entonces, yo creo que, bueno, que el personaje toma vida propia. Yo sencillamente le estoy poniendo mi voz, mi aliento y mis emociones. Ahora, ¿cómo va a sonar eso? Eso va a sonar diferente en cada ocasión. Por eso te decía, hay actores que de repente tienen como un molde, ¿verdad? O una estructura prefabricada y bueno, puede funcionar muy bien. Pero en mi caso me gusta más jugar con eso. Por eso a veces se le hace muy difícil. Mi esposa a veces me dice, oye, pero ese eres tú. Digo, sí, ese soy yo. ¿Entiendes? Porque de repente tengo compañeros que son como más característicos, tienen como, digamos, una particularidad que los hace reconocible inmediatamente. En mi caso, yo varío mucho, ¿verdad? Y eso me parece que forma parte de lo que te decía al principio, de divertirme. Y la mejor manera de divertirse es jugar con los personajes. No en balde, eh, actuar en inglés es play se traduce en jugar. Entonces es jugar a eso. Entonces, si tú estás jugando, por ejemplo, cuando tú observas a los niños que están jugando, a los ladrones y policías, cuando hacen de policía son de una manera, cuando son ladrones son de una manera. O sea, van cambiando de rol. Entonces, así sucede también con los personajes. Por ejemplo, hay personajes característicos que uno los identifica con tu voz de una vez, o hay otras veces que me cuesta. Voy a serte sincero. Hay dos personajes que la verdad los identifiqué de una vez, y es el del Robin Rotten en Lazy Town. Ajá. Y ¿cuál es el otro? Corey Harrison, por favor, ¿cómo me iba a acordar? El de el precio pues, de la historia. Yo lo identifiqué. Le pongo en el precio de la historia y Lazy Town te identifiqué, pero el que me fue difícil identificarte y que yo dije fue Saladin. Saladin y el hombre pájaro del Ricky Morty. No, eso fue lo más difícil. Con Saladin sí que me corché y yo dije, ¿quién hace Saladin? Y me tocó que investigarlo y resulta que eras tú.
Bueno, fíjate que ya que lo mencionas, porque hay que cuando son personajes extremos, el de Saladín y el del hombre pájaro. Entonces, en Saladín trabajo mucho los agudos, ¿verdad? Era de alguna manera la exigencia del director en ese momento, porque era prácticamente un adolescente, ¿no? Entonces, se me hace muy fácil poder interpretar ese tipo de personajes que son así casi que niños, adolescentes, que van por esa línea. En el caso del hombre pájaro, era todo lo contrario. Era muy áspero, muy amargo. Entonces ahí es un tema de trabajar con los graves. Ahí sí te puedo decir yo que está la técnica, o sea, que uno utiliza esos recursos de cómo trabajar la voz, porque son personajes muy diferentes. Mm, te puedo mencionar un ejemplo, ¿verdad? En este caso no es de doblaje, sino de historias animadas en la cual tuve la oportunidad de trabajar acá en Venezuela, donde a diferencia del doblaje, primero se graban las voces, ¿ok? Tienes el libreto, grabas las voces y sobre las voces los animadores montan las imágenes. Entonces me tocó una escena que eran 4 o 5 personajes y todas las voces las hacía yo. Obviamente ahí tuve que apelar a ese recurso, ¿no? Pero sí te puedo decir que yo cuando escucho al hombre pájaro también a pesar de que yo lo hice yo y estoy consciente de verdad como que sí puedo entenderte perfectamente que te haya costado reconocer ese trabajo. Un personaje es muy bueno, por ejemplo, el personaje que hiciste para Danny Phantom fue bastante chévere. Ese sí no tarda mucho, pero sí me encanta esa serie, entonces yo investigo primero quiénes son los actores de doblaje, entonces yo, mira, tal, y como que, le ha cambiado la voz un poquito, tal. Bueno, hace tiempo, ¿no? Pero hay una película en particular que es del 2005. Pues a mí me gustan ver películas de ese año y más que todo que son de suspenso, de carreteras, asesinos en la carretera. Tú viste la voz del personaje de John. Entonces, ¿cómo de pronto sentí esa emoción? Y por vale, esa película me hizo pasar muy fuerte. Y además ese personaje de John como que no murece. Oye, recuérdame un poquito ¿cómo se llamaba la película? Se llamaba, bueno, se llama Asesinos en la Carretera y el estudio de doblaje era Line Scene Video. Y no sé si la dirigió Betsabe García. Es posible, pero oye, me estás hablando de hace bastante Sí, tiempo. está protagonizada dirigida por Morgan G. Freeman. Y pues el personaje, el actor que tú lo doblaste era Jay Musworthy, si no estoy mal. Bueno, me alegra la idea de, yo creo, digamos, lo que uno busca como actor es lograr eso que tú experimentaste, ya sea en el doblaje, en el teatro, en el cine, en la televisión. Cuando un espectador logra emocionarse, conmoverse, alegrarse, llorar, reír, realmente ese es, digamos, el mejor pago que uno puede recibir como actor, porque te demuestra entonces que estás haciendo el trabajo y que lo estás haciendo bien. Y realmente te agradezco tus palabras porque de alguna manera es un acuse de recibo al trabajo que uno hace. De verdad lo aprecio mucho tus palabras. Ay. Con mucho gusto, pues esa es la idea, ¿no? De resaltar el trabajo y además de que, pues, disfruta uno terror, acción, autos, hasta Sabrina la bruja, pues, adolescente, ¿no? Que fue, pues, bueno, algo muy chévere. Aunque me estoy acordando de una película que la verdad fue muy buena y que se llama El Transportador 3. Bueno, ya ya es algo más distinto, pero hay un anime que sí muchos desean preguntarle alguna anécdota y que muchos lo están viendo actualmente que se llama Black Cat.
Entonces, ¿qué opinas sobre el personaje? Oye, creo, pues, te digo que no, honestamente. Yo pudiera decirte una respuesta muy política para quedar bien contigo y con la audiencia, pero mira, a mí me impresiona tanto, Jairo, que de repente hay fanáticos que recuerdan, pasa el tiempo y pasan los años y ya crecen, se hacen grandes, se hacen hombres, se hacen mujeres, tienen hijos y todo, y quedan esos recuerdos tan vívidos allí. Eso a mí me parece fascinante. De repente, para mí, obviamente, yo he disfrutado todos los trabajos que he hecho, y, pero te digo que, bueno, no puedo recordarlos todos, imagínate, sería una locura. Yo te pasé una lista, Sí, eh, digamos, que fue como una especie de resumen, pero imagínate, o sea, hay muchas cosas que de repente, ¿qué opinas tú de la película tal en el año tal? Entonces yo me quedo así como que, sí, al sí. menos que hubiésemos hecho algo más elaborado, yo me hubiese preparado más, de repente buscas así, pero así me agarras de sorpresa. De verdad que prefiero ser honesto contigo así como estoy siendo el día de hoy. No, tranquilo. Si quieres, podemos volver a tener una segunda entrevista más adelante. Cuando tú quieras. Esta sí la dejamos, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Cuando tú quieras. Cuando tú quieras, estoy a la orden. bueno, vamos a ver si la planeamos para finales de mayo. Y por último, maestro, ¿cómo define su trabajo en una palabra? Creatividad. Súper. Eso como fenomenoide. Gracias. Bueno, este es tu espacio para que digas tus redes sociales, un saludo para Colombia, invita a la gente a que sigan tu trabajo. La cámara es tuya. Bueno, primero que nada, agradecerte por la invitación. Déjame decirte que he disfrutado mucho esta entrevista que te he dado desde mi casa en Caracas. Quise ser lo más honesto posible, tan honesto que estoy así prácticamente que en pijama, sin peinarme mucho, sin mucha producción, sin mucha elaboración, porque es como que decirte, ven a mi casa, tómate un café conmigo aquí, vamos a hablar relajado. Y bueno, creo que se logró el objetivo, ¿no? De alguna manera, sin la intención de buscar un efecto, una estética, creo que se logró. A lo mejor hasta se pone de moda que las entrevistas, porque fíjate, esto que está acá es el copete de mi cama, ¿no? Ujú. Entonces estaba diciendo, voy a buscar el sitio más cómodo de mi casa donde se pueda escuchar bien, porque hay zonas donde de repente están más iluminadas, pero no se escucha tan bien. Y como no tomé la previsión de poner un micrófono o algo así, quería que se escuche. Para mí el tema de cómo se escuchan las cosas es fundamental y espero que se esté escuchando bien. No, sí, se escuchó bien y obviamente te voy a tener para la próxima entrevista las preguntas antes. No quise ser así, pero bueno, Con una producción en un set con maquillado y con vestuario. Mira, mis redes sociales, Salvador Pérez Castro, en Instagram, en Facebook también. Em, Tengo unas amiguitas en México que siempre me siguen. Les quiero mandar un saludo muy grande a través de esta plataforma también. Y bueno, por supuesto, a toda la gente de Colombia. Y bueno, nada, ojalá se pueda organizar algo y vernos por allá. Acá en Venezuela, bueno, estoy a la orden. Y sí me gustaría de repente poder eh, crear una comunidad de personas que, que de repente podrían estar interesados en el trabajo del doblaje, en este tipo de cosas, porque bueno, es algo muy bonito, pues, algo realmente muy conmovedor que tanta gente de repente pueda tener esos bonitos recuerdos de su infancia, de su juventud. Y bueno, nada, si uno puede hacer algo para que, para ponerle un poco más de belleza, más de estética al mundo, bueno, chévere. Yo pienso que eso es lo que deberíamos hacer.
Y bueno, una vez más agradecerte a ti. Agradezco muchísimo yo admiro muchísimo la inteligencia y admiro mucho las preguntas inteligentes. Y creo que fue las que me hiciste hoy. Oh, muchas gracias, maestro. Y bueno, espero que sea mucho más preparado. Tú sabes que toda la vida, yo empecé con este oficio prácticamente a finales de los años 80. Yo creo que tú ni pensabas nacer en aquel momento, en aquella oportunidad. No, todavía no. En el Estaba 97. en otra vida. Mira, aunque no lo creas, yo siempre he sido como que muy tímido en esa parte, ¿no? Dice, hazme la voz de tal, hazme la voz de no sé qué, hazme la voz de tal. Yo entro así como que, y te voy a explicar por qué. Tengo colegas que lo hacen, y no solamente que lo hacen, sino que les fascina hacerlo, les encanta y se divierten muchísimo. A mí me causa, porque el actor de doblaje, a diferencia del actor de teatro o un actor que está en un set de televisión o de cine que está expuesto a muchas personas, vive como una especie de intimidad. A veces incluso hay cabinas que no ves ni siquiera al operador. Estás tú ahí solito. Entonces, yo creo que de esa intimidad es la que sale todas esas voces que las personas tanto admiran. Vamos a hacer algo para dejar el público en suspenso. Vamos a ver si lo podemos hacer para la próxima vez, pero con algo preparado, ¿no? Porque me dice, Por favor, ya te digo los personajes si quieren. bueno, ¿qué digo? ¿Qué no digo? Saluda de tal manera, porque, ¿sabes? Es muy diferente que yo pueda, de hecho, mira, en YouTube hay una, un demo que yo compartí. Te voy a mandar el link para que lo veas. Ahí salgo yo haciendo voces, pero en plena grabación, mientras estaba grabando. ¿Ok? Estaba grabando una novela coreana, estaba grabando una serie espectacular de Showtime que se llama Masters of Sex. Espectacular Buenísima. Buenísima. Esa es una serie olla. Sí, cómo no. La producción de esa serie es una cosa que se pierde de vista. Yo realmente disfruté muchísimo, muchísimo. Así, además que ese personaje atormentado, apasionado, contradictorio, tenía unos monólogos espectaculares. Ahí puedes apreciar eso. Porque de repente tú me dices, la voz, no sé de tal. Entonces, bueno, yo me preparo. Pero haz un saludo, no sé qué. Ahí sí es verdad que me gana un poco aunque no lo parezca, a pesar de ser actor y todo, la timidez. No te preocupes, para la segunda entrevista de finales lo hacemos y te lo daré. Hombre, maestro, muchas gracias por la oportunidad y bueno, muy apreciado su tiempo y bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias, un gran placer conocerte, compartir contigo el día de hoy y bueno, recibe un gran abrazo desde acá, desde Venezuela. Gracias, saludos desde Colombia también, un fuerte abrazo. Gracias. Chao, chao.